las interesantes aplicaciones que tiene en ingeniería en general, no hay una sola rama de la ingeniería que no tenga que lidiar con las vibraciones mecánicas. Se aplican en ingeniería hidráulica, en ingeniería mecánica, por supuesto, en estructuras, ¿no? En todo lo que es el cálculo estructural. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, empezamos, ¿no es cierto? Bien, hoy empezamos un nuevo capítulo que, así como movimiento en un medio resistente y gravitación en mecánica espacial, son aplicaciones de los conceptos que se enseñaron en dinámica de una partícula. Las vibraciones mecánicas también son una aplicación de los principios de conservación que se desarrollaron en el capítulo de dinámica de una partícula. Bien, entonces tenemos vibraciones mecánicas. Muchos cursos de mecánica racional y muchos textos dejan este capítulo para el final. Dejan este capítulo para el final, ¿no? Sin embargo, la cátedra ha decidido ponerlo al medio porque es un tema tan importante y con tantas aplicaciones prácticas, que dejarlo para el final no es prudente, porque en general al final la gente está enloquecida con el fin del semestre y los conceptos se pierden. Bien, por eso es que el capítulo está como una aplicación de dinámica de una partícula. Bien, bueno, básicamente en vibraciones mecánicas lo que se va a hacer es aplicar dos principios: el principio de conservación de P y el principio de conservación de la energía. El principio de conservación del momento angular para una partícula, para vibraciones mecánicas de una partícula, no se aplica. Sin embargo, sí se aplica como una extensión cuando uno analiza la vibración de cuerpos rígidos. Bueno, por ahora vamos a empezar con las vibraciones mecánicas de una partícula, que son los fundamentos. Bueno, con este capítulo, ustedes deberían estar en condiciones de poder tomar cualquier libro de vibraciones, sobre todo los libros de vibraciones aplicados al cálculo estructural, ¿no? Y avanzar, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las ideas centrales que se tienen en este caso? Hay vibraciones cada vez que aparece una fuerza de recuperación elástica. O sea, hay una fuerza en la naturaleza que es la fuerza de recuperación elástica, que es muy común. Entonces, esta fuerza de recuperación elástica en general se la ejemplifica a través de lo que se llama un resorte. A ver, si uno tiene un sistema inercial de referencia como este, y se refiere el movimiento a un sistema inercial, a un observador inercial, y el sistema está caracterizado por la base vectorial I, J y K, y aquí se tienen los ejes X y Z, entonces una partícula como esta, aquí se tiene el resorte y aquí se tiene la partícula de masa m. Y el resorte se lo caracteriza
Ya van a ver cómo se determina esta constante con el valor de la constante K. Entonces, si uno separa la partícula de la posición de equilibrio, aparece una fuerza de recuperación elástica que tiende a volver a la partícula hacia la posición de equilibrio, la fuerza F, que se expresa como menos, porque se opone al desplazamiento, es decir, si la partícula se mueve con velocidad v en este sentido, la fuerza de recuperación elástica va hacia el origen, será menos, es de recuperación, K, y es proporcional al desplazamiento, K por R, y este es el vector posición. Este es el vector posición. Entonces, es proporcional al desplazamiento. Este es el caso general. Ahora, esta expresión, que es para el caso general, se puede expresar como la componente en X será menos K por X, la componente en Y será menos K por Y, y la componente en Z, que será menos K por Z. Bien, bueno, cada vez que aparece una fuerza de esta naturaleza, lo que viene a continuación son vibraciones mecánicas. Bien, ahora, esta expresión se caracteriza porque la relación entre la fuerza y el desplazamiento es lineal. Es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que este exponente vale 1. Que este exponente, aquí no hay un cuadrado, ¿se acuerdan cuando se estudió el movimiento en un medio resistente? Resistencia proporcional a la velocidad, proporcional a v cuadrado, proporcional a v a la n. En este caso es proporcional a 1. Entonces, en el apunte tienen la clasificación de las vibraciones. O sea, sobre la base de este concepto, las vibraciones pueden ser armónicas, ¿Qué significa armónicas? Que tienen una frecuencia fundamental, una sola frecuencia, y pueden ser anarmónicas, que tienen muchas frecuencias, omega 1, omega 2, omega n. Bien, ahora, dentro de las vibraciones armónicas, uno tiene que las vibraciones pueden ser lineales. ¿Qué significa que sean lineales? Que la fuerza de recuperación elástica es menos K por R, o sea, cumple con esta condición. Y luego que sean no lineales. ¿Y esto qué significa? Que F es igual a menos K por R a la N, a una potencia de N, ¿de acuerdo? Esto si quieren puede ser al cuadrado, a un número que no necesariamente puede ser un entero. Bien, ahora, cuando las vibraciones son lineales, pueden ser libres, ya veremos qué significa esto, pueden ser amortiguadas y forzadas. Entonces, este es el mapa mental. Cuando las funciones son anarmónicas, para su estudio se usa el análisis de Fourier, que es una rama de las matemáticas muy potente, y que todos deberían hacer un esfuerzo por manejarla, como entendiendo que las matemáticas son un lenguaje, ¿no? Son un lenguaje. Bueno, como este es un primer curso de vibraciones mecánicas, vamos a estudiar las vibraciones armónicas, es decir, las que tienen una sola frecuencia, y en régimen lineal. Aquellos que hagan cursos de especialización encontrarán en los cursos de especialización, sobre la base de los principios de las vibraciones armónicas en régimen lineal, el estudio en régimen no lineal, casos particulares, y las vibraciones anarmónicas. Bueno, para que se entienda en detalle un ejemplo concreto de qué significa esto, voy a poner como ejemplo el comportamiento de un material que todos ustedes conocen, sin importar de qué rama de la ingeniería vengan, que es el acero. Si uno toma una barra de acero y la somete, tiene una barra de acero,
y la somete a una carga de tracción, entonces tengo la carga P y aquí tengo un área omega y aquí tengo la carga P. Entonces la tensión de tracción, Fi, será P sobre omega, que es la tensión de tracción. Y el alargamiento específico, delta L, conduce al concepto de alargamiento específico, epsilon, delta L sobre L. Bien, entonces, si uno grafica la tensión de tracción con el alargamiento específico, para una barra de acero, el diagrama es así. Es una línea recta, luego se ingresa en una etapa donde el alargamiento específico se produce a tensión constante, a esta tensión se la llama tensión de fluencia. Y luego la barra vuelve a tomar carga hasta que se alcanza la tensión de rotura. Y luego cae y rompe, la barra rompe. Bien, en toda esta zona el comportamiento es lineal. Es lineal. En toda esta zona el comportamiento es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? ¿Que esto qué es? La ecuación de una línea recta. Es decir, muchas de las... Fíjense que hasta ahora, desde que empezamos este curso, las leyes de la física están en base a líneas rectas y, en el caso de la ley de gravitación universal, a una hipérbola 1 sobre r cuadrado, una hipérbola cuadrática, ¿no? El decaimiento es hiperbólico con la distancia al cuadrado. Pero después, fuerza igual a masa por aceleración, la proporcionalidad es una línea recta. K por X es una línea recta, ¿no es cierto? La fuerza de fricción para sólidos es una línea recta, ¿no? Entonces, gran parte, muchas leyes de la física responden a un comportamiento lineal. En este caso, la relación entre tensión y deformación responde a esta relación. Bueno, y aquí, si uno escribe la ecuación de esto, la ecuación de esa línea recta será, si esto es θ, la tangente de θ será la pendiente. Que en este caso, ¿qué se llama la pendiente? Se llama E, es el módulo de elasticidad. Y hubo un señor que se llamaba Hughes, contemporáneo de Newton, que se dio cuenta de esto. Y fue el que encontró la relación para régimen lineal. ¿Y qué dijo? Ah, bueno, como esto es una línea recta, la ecuación de esta línea recta, ¿cuánto vale? E por epsilon. E por epsilon, que en muchos libros aparece como signo igual a E por epsilon o FI, es lo mismo. Tensión de tracción, ¿sí? E por epsilon. Es decir, el comportamiento es lineal. Cuando uno dice que es lineal, ¿no? Uno se está refiriendo a que se está cumpliendo la ley de Hughes. Es decir, que la relación entre tensión y deformación es el de una línea recta. Bien, pero además, ¿qué significa que sea elástico? Fíjense, ya hemos analizado qué significa que sea lineal. Ahora, ¿qué significa que sea elástico? ¿Alguien me podría decir qué significa que sea elástico? Que cuando se deforma y se le quita el esfuerzo de deformación, puede restituir a su estado que tenía. O sea, muy bien, joven. Si usted carga, usted aplica la carga, entonces, para una tensión, una deformación. Para una tensión, una deformación. Cuando usted descarga, esto vuelve a la posición original. O sea, el cuerpo vuelve al cero. ¿Y hasta dónde se cumple esta condición? Más o menos hasta la tensión, un poquito antes de la tensión de fluencia. O sea, en todo este rango de tensiones, y en todo este rango de deformaciones, el comportamiento, en el caso de la barra de acero, es lineal y elástico. ¿Se entiende? O sea que si uno carga y descarga, otra vez el cuerpo recupera su forma. ¿Qué está sucediendo? De manera indirecta se está conservando la energía. Se está conservando la energía. Es decir, uno al cargar está haciendo un trabajo de deformación. Y ese trabajo de deformación es esencial en toda la teoría de las estructuras. Ese trabajo de deformación, ¿cómo se almacena? Como energía potencial elástica. Como energía potencial elástica. Es decir, la pieza está actuando como un resorte.
Y luego cuando uno descarga, esa energía potencial elástica se libera y la pieza vuelve a su estado original. Realizo esto y ahí el trabajo negativo de restitución. Entonces, conservación de la energía. Uno cuando carga, se realiza un trabajo y eso genera un almacenamiento de energía potencial elástica. Se está asumiendo que en ese proceso de carga y descarga no hay pérdidas de energía, ¿no? Se está asumiendo que ese proceso es conservativo, no hay pérdidas de energía. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, tienen en todo este rango de tensiones y deformaciones hay un comportamiento lineal y elástico. Otro ejemplo, el hormigón. Si uno toma una probeta de hormigón y la somete a una carga de compresión, ¿no es cierto? Como esta, una carga P, omega, esto está normado. Esto uno no puede hacer el ensayo como le dé la gana. Hay una altura H que se tiene que cumplirse una relación altura-diámetro. Bueno, dejando de lado esos detalles de resistencia de materiales, la tensión de compresión F' en el hormigón, ¿cuánto vale? P sobre omega, o sigma. Sigma de en este caso, es si uno hace el gráfico para el hormigón, ¿qué es lo que obtiene? De F'C con epsilon, y uno tiene una curva que es así. Entonces, fíjense que al principio también hay un comportamiento, al principio, no es como en el acero, porque rápidamente esta curva deja de ser lineal. Entonces, fíjense, en esta zona, el comportamiento es lineal y elástico. Y en esta zona, ¿cuánto vale esta ecuación? Vale, F'C es el módulo de elasticidad del hormigón por epsilon. Pero en esta zona ya no hay un comportamiento lineal. El comportamiento es no lineal. Ven que acá ya la ecuación en esta zona es F' igual a epsilon a la n. Esto tendrá un exponente, puede ser una parábola, un exponente, no importa. Y en esta zona es elástico, es decir, vuelve a la posición. Pero cuando ya pasamos esta zona de comportamiento lineal, entramos en una zona de comportamiento plástico. Es decir, uno llega aquí y cuando descarga, viene aquí. Y cuando vuelve a cargar, viene aquí. Y cuando vuelve a cargar, viene aquí. Así. ¿Se entienden los ciclos de carga y descarga? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, en esas condiciones, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta deformación remanente hace que el régimen sea plástico. Hay una deformación remanente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el trabajo que uno realiza al cargar, no se recupera totalmente, o sea, hay un almacenamiento de energía potencial elástica, pero parte de la energía se pierde. Por eso hay una deformación plástica. Entonces, con estos dos ejemplos quedó claro lo que significa régimen lineal y elástico, lo que significa régimen no lineal y lo que significa régimen plástico. Sí, ingeniero. Jóvenes, ¿quedó claro? Todo claro, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. ¿Para todos o para uno solo? Bueno, seguimos. Bien, como hay silencio, asumo que seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con las vibraciones libres. Bueno, para analizar las vibraciones libres vamos a armar un esquema de análisis que consiste en un resorte. Así. A ese resorte le vamos a dar un valor K, que se llama rigidez. Algo que se usa mucho en estructuras, en teoría de las estructuras, el concepto de rigidez de una viga, rigidez de una columna, ¿no? Bueno, y vamos a tomar, este es el resorte de masa despreciable, o sea, vamos a asumir que la masa del resorte
Es aproximadamente cero. Es muy chiquita en comparación a la masa que oscila. Bien. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este resorte y le vamos a colgar un peso. Un peso. ¿De acuerdo? Pero aquí le vamos a poner lo vamos a sostener. Una masa mg. Bien, y luego vamos a permitir que el resorte se alargue muy lentamente. Vamos a permitir que baje muy lentamente. Es lo que se llama una deformación. Una deformación cuasi estática. O sea, no es estática, porque estática significa que no se mueve, pero es cuasi, o sea, es tan lenta la deformación que uno puede asumir de que la situación es estática en intervalos de tiempo. ¿Y hasta cuándo permitimos que se deforme? Hasta que se alcance el equilibrio. Entonces, cuando se alcance el equilibrio, tenemos esta situación. Aquí se tiene aplicada la fuerza, mg, y aquí, como hay equilibrio, porque está en equilibrio, es cuasi estático, ¿no es cierto? Entonces, aquí habrá una fuerza de recuperación elástica. ¿Que cuánto vale? Bueno, si asumimos esto como vamos a asumir ahora, a partir del cuerpo en equilibrio, definimos el sistema de referencia. Esto va a ser X, esto es positivo, hacia abajo. Entonces, si uno hace la suma de fuerzas, igual, o sea, tiene que ser el cambio en la cantidad de movimiento me tiene que dar la interacción. Y para la hipótesis de masa constante, esto va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, haciendo la suma en X, siendo X esta distancia, esto va a ser igual a mg positivo menos K por X es igual a 0. Pero el X, ¿cuánto fue? Es esto. Esto es lo que se alargó el resorte. Es el delta estático. Entonces esto será K por el delta estático. Es decir, lo que uno permite que se alargue el resorte en condiciones cuasi estáticas hasta que se alcanza nuevamente el equilibrio. Entonces de aquí surge que mg, que el K, que la rigidez del resorte, vale mg sobre el delta estático. Entonces, esta es una forma muy interesante y muy práctica de determinar la rigidez de un resorte. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno agarra y supongamos que uno tiene una romana, las romanas que se usan en el mercado para vender papa. Pues ustedes no conocen la constante K de esa romana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran y ponen una regla en la pared, una regla. Y si ponen un costal de papa de 1 kilo y la romana, ¿no es cierto? Agarran aquí y ponen la romana con el resorte y aquí le ponen 1 kilo, por ejemplo 1 kilo, un peso conocido. Y luego hacen que se deforme lentamente. No es que largan el kilo, porque si largan va a empezar a oscilar. No, hacen que se deforme lentamente hasta llegar a esta posición. Y aquí está en equilibrio. Entonces miden cuánto es este delta estático. Midiendo el delta estático, y como ustedes conocen esta masa o este peso, conocen mg y conocen el delta estático, sacan la rigidez del resorte. ¿Se entendió cómo sacar el coeficiente K? Sí, ya. Bueno, ¿y qué unidades tiene K? Bueno, las unidades de K, rigidez, son unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Esto significa Newton por metro o kilofuerza por metro. Newton por metro, Sistema Internacional de Unidades, o DINA por centímetro también. Bueno, Newton por metro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, un resorte poco rígido, por ejemplo, ¿han visto los resortes de las lapiceras? Esos resortitos que tienen las lapiceras. Sí. Sí, Genero. Bueno, ¿ese es un resorte poco rígido o muy rígido? Poco rígido. Corrido. Poco rígido. Entonces tienen el resortito de la lapicera
y esto va a tener un valor de K muy pequeñito. Ahora, ¿han visto esos resortes que tienen los camiones, los pachachos? Tienen un resorte brutal, increíble, ¿los han visto? Sí. Sí. Esta rigidez, ¿cómo es? Muy grande. Entonces, vamos a la interpretación. ¿Qué significa que la rigidez es muy chiquita? Que con una pequeña fuerza produzca una gran deformación. Es decir, la fuerza es K por delta estático, si quieren. Entonces, con una pequeña fuerza produzco una gran deformación. Si este valor es pequeño, si yo grafico esto como F en módulo es igual a K por X, esta es la ecuación de una línea recta. Y esta tangente es K. La tangente de este ángulo, si esto es θ, la tangente de θ es igual a K. Esto es K y esto es X. Y esta es la deformación. Entonces, un resorte de muy baja rigidez será así. Y uno de muy alta rigidez será así. Entonces, fíjense, si uno aplica la fuerza, la misma fuerza en un resorte de una rigidez muy alta produce una pequeña deformación. Y la misma fuerza en un resorte de pequeña rigidez produce una gran deformación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es el mismo concepto que cuando se estudió la masa, ¿no? La masa como el factor de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, si ahora uno parte de esta posición, este es K y esta es la masa, y está en equilibrio, o sea, ya permitimos que se alargue el delta estático y adoptamos como sistema de referencia este, X, positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Este es mi sistema de referencia y el análisis del movimiento es unidimensional. Entonces, y a partir de acá genero el desplazamiento, entonces esto va a oscilar entre una posición, saco esto de su posición de equilibrio, entonces esto va a oscilar entre un X máximo, en ausencia de pérdidas de energía, y un X máximo. Y un X máximo positivo y un X máximo negativo. ¿De acuerdo? Oscila entre estas dos posiciones. Va y viene, y oscila. En ausencia de pérdidas de fricción, oscilará indefinidamente. A esta oscilación máxima se la llama amplitud. Amplitud de la oscilación. Amplitud de la oscilación. Bien, bueno, si uno ahora toma en un instante cualquiera, analiza, hace el análisis del cuerpo libre, el diagrama del cuerpo libre, ¿qué es lo que uno tiene? Aquí uno tiene el peso y aquí tiene la fuerza de recuperación elástica. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Bueno, vale F por K igual a K por el desplazamiento. Pero el desplazamiento, ¿cuánto es? El desplazamiento es el delta estático, porque primero permitimos que se alargue el delta estático, más X. Y X es esta posición, y este es el delta estático. Entonces, si uno asume que, claro, esta es la diferencia entre estática y dinámica. Si el cuerpo estuviera en equilibrio, uno dice que mg es igual a esto, pero aquí lo interesante es que el cuerpo se mueve. Esa es la dinámica. Entonces, si uno hace la suma de fuerzas en X, ¿qué es lo que obtiene? mg, fíjense que mg positivo hacia abajo, ¿no? Menos el K por el delta estático más X, tiene que ser igual a ¿quién? A masa por aceleración. Listo, jóvenes. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora damos un pasito más y ya está. Entonces, mg menos K por el delta estático menos K por X menos M por X 2 puntos es igual a ¿qué? Es igual a 0. Pero si ustedes recuerdan, mg es igual a ¿quién? A K por el delta estático. O sea que esto con esto se va y multiplicando por menos 1 nos queda que M por X 2 puntos
más K por X es igual a 0. O también esto se puede escribir como X más K sobre M por X es igual a 0. Listo, terminó la física. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, jóvenes? Ecuación ¿Alguien se diferencial. anima a decir qué es? Una ecuación diferencial de segundo grado. Una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí está, de segundo orden. ¿Qué más? Incompleta, porque no tiene la derivada primera. ¿Ya la vieron? ¿Qué más? Homogénea. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, incompleta, porque no tiene la derivada primera, y homogénea. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que resolverla. ¿Y la solución qué es? La solución x igual a x de t, porque estoy derivando con respecto al tiempo. ¿Y esto qué es? Es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria, ¿ante qué fuerza? Ante dos fuerzas. En este caso, la fuerza de gravedad es el peso, la fuerza de gravedad se compensa con el K por delta estático. Entonces, ¿ante qué fuerza? La fuerza de recuperación elástica. ¿Se entendió? Ahora, para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, ¿qué más se requiere? Además de la ecuación, ¿se requiere qué cosa? Algo que hemos explicado hasta el cansancio, y es extremadamente importante en la física y en la vida. En la física y en la vida. ¿Qué se llama eso? Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. ¿Qué significa eso? Que para t igual a 0, como es una ecuación diferencial de segundo orden, yo necesito x igual a x sub 0 y x punto o igual a b sub 0. Necesito dos condiciones iniciales. ¿Estamos? ¿Se entendió o no se entendió? Ingeniero. Ahora, Sí, sí. ¿alguien me explica cuáles son las condiciones iniciales x igual a 0 a x sub 0 y x punto igual a b sub 0 en la vida? ¿Alguien es capaz de decir, bueno, a ver, ¿sabe Ninguna. qué? Las condiciones iniciales en la vida, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones iniciales de ustedes como estudiantes universitarios? ¿Es lo mismo un estudiante que terminó el colegio y que ingresa a la universidad y otro que se va a trabajar? ¿Las condiciones iniciales para esos dos muchachos son las mismas? No. No. El que se va a trabajar tiene que irse a trabajar y sabrá lo que hace. El que va a estudiar está teniendo condiciones iniciales diferentes. Se supone que el que estudia después va a tener, está alcanzando una velocidad inicial mayor y está partiendo con ventaja. ¿Se entendió lo que son las condiciones iniciales en la vida? Bueno, lo mismo sucede aquí. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan de ecuaciones diferenciales, la solución de esta ecuación es del tipo A por E a la I, omega 0 más alfa. Es decir, en realidad es una función trigonométrica, ¿no? Pero se usa la expresión de la ecuación de Euler. Aquí no deben olvidar lo siguiente, que E a la I tita, números complejos. E a la I tita se define como el coseno de tita más I seno de tita. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Es decir, un número complejo no es otra cosa que la parte real y aquí se tiene la parte imaginaria. Entonces, el número complejo no es otra cosa que un par de valores, A, B, en el plano. Es decir, donde A es la componente real
y B es la componente imaginaria. Entonces, si θ es el ángulo que forma el radiovector, este número complejo también se puede expresar como R0 por E a la I θ, es decir, R0 por el coseno de θ más I, siendo esta la unidad imaginaria, por R0 por el seno de θ. Es este número complejo. Lo vamos a llamar C. Entonces, sacando factor común R0, me queda coseno de θ más I seno de θ. Y esto no es otra cosa que E a la I θ. Bien. Bueno, ¿y cómo se puede demostrar esto? Muy simple, jóvenes. Si ustedes hacen el desarrollo en serie de esto, se van a encontrar que es igual al desarrollo en serie de esto más el desarrollo en serie de esto. Increíble, pero así es. No se olviden que la parte imaginaria lo que hace es el módulo, este módulo, lo que hace es, para ubicar un punto en el plano, yo tengo que alejarlo del origen, perdón, trabajando como si esto fueran coordenadas polares. Yo lo tengo que ubicar alejado del origen, pero además tengo que rotarlo un ángulo θ con respecto al eje X. Entonces, si quiero otro número, tengo que dar cuánto me alejé del origen y cuánto roté. Entonces, este término me está dando cuánto me alejo del origen. Es el radiovector. Y este término que me está dando, cuánto estoy rotando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, E a la I pi, ¿qué es esto? Que roté pi grados. Por eso vale menos 1. ¿Se entiende? Entonces, bueno, podríamos estar hablando sobre los números complejos e hipercomplejos el resto de la clase, pero no es el tema. Lo que yo quiero ahora es básicamente recordarles que de números complejos, E a la I θ se escribe como coseno de θ más I seno de θ. Entonces, volviendo otra vez al tema de la materia, la solución de esta ecuación diferencial se puede expresar de esta forma. Antes que pasemos, no se olviden de algo. E a la I θ, si yo calculo E a la I pi, es coseno de θ más I seno de θ. Y esto nos da el coseno de pi más I por el seno de pi. O sea, y el seno de pi es 0. Entonces queda, y esto vale menos 1. O sea que queda que E a la I pi más 1 es igual a 0. Es la famosa fórmula de Euler, que reúne en una expresión algebraica los números más importantes de todas las matemáticas. El concepto de 1, el concepto de 0, el concepto de E, el concepto de pi y la unidad I, la unidad imaginaria. Claro, lo que me está diciendo esto es que si yo aquí tengo el 1 y roto 180 grados, ¿qué obtengo? El menos 1. Y si sumo 1 más menos 1, ¿cuánto tengo que obtener? Obtengo 0. ¿Se entendió? Sí. Bueno, siguiendo ahora con este tema, si esta función es solución de esta ecuación diferencial, entonces su derivada segunda más k sobre m por la función tiene que dar 0. Entonces, veamos, ¿qué da? Es a por i por omega 0 por e a la i. No se olviden que i es como si fuera una constante. Y la derivada segunda será a por i cuadrado por omega 0 por e a la i omega 0t más alfa al cuadrado.
porque la derivada de e a la x es e a la x, ¿no? Pero i cuadrado, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Entonces, si ahora sustituyo esto aquí y sustituyo esta función aquí, ¿qué es lo que uno tiene? Entonces uno tiene que menos a por omega 0 cuadrado por e a la i omega 0t más alfa más k sobre m por x por a por e a la i omega 0t más alfa tiene que ser igual a 0. O sea que sacando factor común e a la i omega 0, ¿no? Y a, nos queda que e a la i omega 0t más alfa es factor común de por a omega 0 cuadrado menos más k sobre m igual a 0. Bueno, y esto es muy importante que lo recuerden porque después aparece en infinidad de problemas de física y de mecánica y de ingeniería, ¿no? Es decir, e a la algo no se anula nunca. O sea, porque cuando t vale 0, me queda e a la i alfa. Y ese no es un número, no es 0. La amplitud, una amplitud nula no tiene sentido, o sea, es la solución trivial, no tiene ningún sentido para el análisis dinámico de oscilación del cuerpo. Para t tendiendo a infinito, esto tendrá un valor, tendrá un valor. O sea, este término no se anula, para ningún valor de t se anula. Entonces, si yo quiero que esto sea igual a 0, ¿qué tiene que ser igual a 0? Tengo que anular este paréntesis. Fíjense que hay infinidad de casos, no tienen que olvidar este análisis, porque este análisis se repite una y otra vez, con más o menos complejidad, pero siempre se repite, aparece de nuevo una y otra vez. Entonces queda, de aquí despejando, se obtiene que omega 0 cuadrado es igual a k sobre m. O sea que esto implica que omega 0 es la raíz de k sobre m. Y este es un resultado extremadamente importante. Esto es lo que se llama la frecuencia propia del sistema masa-resorte. O sea, si ustedes tienen este sistema, K, con la masa M, que está oscilando, entonces esta es la frecuencia propia del sistema masa-resorte. Fíjense que omega 0 es una función, porque esto es una función. ¿De quién? De K y de M. Depende de la rigidez del resorte y depende de la masa del cuerpo que oscila. ¿Qué unidades tiene? Bueno, las unidades de K, las unidades de omega 0, son unidades de K, newton por metro, sobre unidades de masa. Pero newton es masa por aceleración, es decir, longitud aquí, perdón. Masa por aceleración sobre longitud sobre masa. Esto con esto se va, esto con esto se va. Entonces, y esto es raíz cuadrada. O sea que omega 0 tiene unidades de 1 sobre tiempo. Es una frecuencia. Es una frecuencia. Es una frecuencia. Por eso se llama frecuencia propia. Y en el sistema internacional, en el sistema metro, kilo, segundo, esa frecuencia se mide en 1 sobre segundo. O sea, hertz. Hertz. O hercio. Bien. Un hertz. Es una frecuencia, ¿no? Y es la frecuencia propia. ¿Y por qué se llama propia? ¿Por qué la palabra propia? Porque le pertenece al sistema masa-resorte. Depende de la rigidez del resorte y depende de la masa. Es decir, que el sistema que oscila está completamente definido por la frecuencia propia. Basta con conocer K sobre M para ver que uno tiene una frecuencia propia. Y algo muy interesante, jóvenes, que también puede tener especulaciones, como especulaciones para entretenerse un rato. Todo elemento de la naturaleza tiene su frecuencia propia. Todo elemento
Todos tenemos una frecuencia propia. Bien, todos tenemos una frecuencia propia, porque tenemos una masa y tenemos una rigidez. Y a veces esa frecuencia propia tampoco es una constante, ¿no? Como un sistema mecánico, que una vez está definida la rigidez y la masa no cambia más. No, en los seres humanos a veces puede ser moldeable. Y uno puede controlarla, ¿no? De manera tal de que la frecuencia propia sea óptima. Bueno, es una especulación de carácter, para entretenerse un rato. Entonces, sigamos con la mecánica. Entonces, la frecuencia propia se llama propia porque le pertenece al sistema masa-resorte y lo define. O sea, que una vez yo definí la frecuencia propia, o sea, perdón, una vez definí K sobre IM, tengo una frecuencia propia. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora se sigue el análisis, entonces X se puede expresar como A por E a la I por la frecuencia propia, que ya sabemos que la frecuencia propia vale la raíz de K sobre M por el tiempo, más la fase inicial. O sea, a ver, como es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene que tener dos constantes, una constante y otra constante. Y esta parte yo la puedo escribir como X más 0i. O sea, la parte real, y esto lo puedo escribir como A que multiplica al coseno de omega 0t más alfa más I por el seno de omega 0t más alfa. Bien, entonces esta parte tiene que ser igual, parte imaginaria con parte imaginaria y parte real con parte real. La parte imaginaria, jóvenes, no nos aporta nada porque 0 es igual a esto. Entonces, ¿con quién uno se queda? Con que la parte real de X es igual a A por el coseno de omega 0t más alfa. ¿Y esto cuánto vale? X. Es decir que uno trabaja con la solución imaginaria porque es mucho más simple desde el punto de vista operativo y porque permite tener todas las soluciones posibles en el campo de los números complejos, pero al final, para soluciones, para casos prácticos, uno se queda con la parte real. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, también se puede interpretar esto, al ser esta la solución, fíjense que también esto puede interpretarse como una partícula que rota alrededor de una circunferencia. Entonces, si la partícula tiene un ángulo alfa inicial o phi inicial, bueno, listo, ya está. Y esta es la amplitud. Entonces, fíjense, la proyección horizontal, esta proyección horizontal es esta. A por el coseno de omega 0t. Y este ángulo es omega 0 por t. O sea, es la velocidad de rotación, es el ángulo tita de rotación multiplicado por el tiempo, con covelocidad angular, con la velocidad omega 0. Entonces, si uno grafica esto, bueno, esto uno grafica en función del tiempo. Para t igual a 0, me queda coseno de alfa. A por el coseno de alfa tendrá un valor, ¿no? Entonces esto tendrá un valor, entonces partirá de un valor, por ejemplo, así, y uno tiene los valores. Entonces son las oscilaciones, donde esto, mi dibujo no es muy bueno, pero en el apunte está bien hecho. Esto es A y esto es menos A, y esto es X. Entonces uno tiene las oscilaciones de la partícula en función del tiempo. Por supuesto, en este caso estamos asumiendo de que no hay pérdidas de energía, por lo tanto las oscilaciones son indefinidas. Ahora, esta es una función periódica. ¿Eso qué significa? Hacer una función periódica significa que si uno tiene A por E a la I omega 0t más un ángulo omega 0t más alfa, por ejemplo, más 2pi, o sea, le sumo 2pi, porque estoy calculando el periodo,
Esto tiene que ser igual a A por E a la I omega 0t más alfa. Pero el periodo, perdón, aquí tengo un error. Más el periodo más alfa. Bien. Bien. Entonces, de aquí A con A se va, y si tomo la parte real me queda que el coseno de omega 0t más alfa más 2pi, o esto lo puedo escribir así también, esperen un ratito. Esto lo puedo escribir como E a la I omega 0t más alfa por E a la I 2pi. ¿No es cierto? O si quieren, igualando los argumentos. También te puede ser igualando los argumentos. Entonces, fíjense, de aquí podemos escribir que omega 0t más alfa más 2pi es igual a omega 0 de t, multiplico aquí, más omega 0 más omega 0 por t más alfa. Entonces, simplificando, nos queda que omega 0 es igual a 2pi sobre t, ¿no? Bueno, fórmula que también ya se conoce desde cinemática. Bien, bueno, entonces si ahora, este será el periodo, ¿no? Si ahora 1, recuerda que 1 sobre T0 es igual a F0, entonces esto se puede escribir como 2pi por F0. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, vamos un paso adelante. Ahora, si la solución, jóvenes, sigue siendo x igual a A por E a la I por omega 0t más alfa, si la solución es esta, entonces la velocidad es igual a A por I por omega 0 por E a la I omega 0t más alfa. Y la aceleración, esta es la velocidad, y la aceleración será A por I es menos 1, o sea, esto es menos 1, esto es I cuadrado, que es menos 1 por omega 0 por E de la I omega 0t más alfa. O sea que esto es menos, fíjense que acá me queda A por menos omega 0 por X, porque esto viene aquí. O sea que la velocidad, fíjense que la velocidad está multiplicada por I. Y la aceleración está multiplicada por I cuadrado. ¿Qué significa esto? Que en el campo imaginario, si aquí está el desplazamiento X, la velocidad está a 90 grados, porque multiplicar por I significa rotar 90 grados. O sea que hay un desfasaje entre velocidad y desplazamiento de 90 grados. Y la aceleración está multiplicada ¿cuánto? Pi. Está multiplicada por pi, o sea que aquí está la aceleración. O sea que entre la velocidad y la aceleración hay pi sobre 2. Y entre la aceleración y x hay pi. O sea que el desfasaje entre estos dos es de pi. Y el desfasaje entre estos dos es de pi sobre 2. ¿No? Eso es. Y eso es interesantísimo desde el punto de vista físico, porque si ustedes se fijan, si este es el esquema masa-resorte, entonces, cuando la partícula sale de su posición de equilibrio, este es el cero, ¿no? Aquí está el origen. Cuando la partícula sale de su posición de equilibrio, fíjense que cuando llega a la máxima, a la amplitud, ¿cuánto vale la velocidad?
O sea, la máxima amplitud, ¿qué velocidad tiene aquí? 0. Pero su aceleración, ¿cómo es? Es máxima, pero de sentido opuesto. O sea, en este punto de posición máxima, X máximo, ¿cómo es la aceleración? Máxima, pero opuesta. ¿Y la velocidad cuánto vale? 0. Cuando paso por este punto, ¿cuánto vale la posición? 0. ¿Y cuánto vale la aceleración? 0. ¿Y cuánto vale la velocidad? Es máxima. O sea que la velocidad está desfasada de la velocidad y de la aceleración en 90 grados. O sea, en 90 grados desde el punto de vista gráfico. Pero desde el punto de vista físico, ¿qué significa eso? Que esté multiplicada por I y que el vector esté rotado 90 grados en el campo complejo, significa que a posición máxima, velocidad nula. A posición cero, velocidad máxima. Y lo mismo, a posición máxima, la aceleración será máxima, pero opuesta, porque está desfasada en pi. Y lo mismo, cuando uno llega acá, bueno, la posición será máxima negativa, digamos, si quieren es el máximo negativo, y la aceleración, ¿qué será? Máxima positiva, y la velocidad 0. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tiene el apunte? Bueno, la determinación de las condiciones de los valores de A y de alfa. Entonces, si ahora se tiene como solución que X es igual a A por E a la I, omega 0t más alfa, y las condiciones iniciales, ¿cuáles eran? Que para t igual a 0, X es igual a X0 y X punto es igual a B sub 0. Esas eran las condiciones iniciales. Bueno, entonces hagamos. X en 0, ¿cuánto vale? Para esta condición. Vale X0 y es igual a A por E a la 0, es decir, E a la I alfa. Y X punto, ¿cuánto vale? Vale A por I por E a la I omega 0t más alfa. Y X punto en el tiempo 0 será A por I, esto me falta un omega 0, ¿no? A por I por omega 0 por E a la I alfa también. Bien, ¿y esto cuánto vale? Vale B sub 0. Entonces, si de aquí igualo parte real con parte imaginaria, esto será A por el coseno de alfa más I seno de alfa. Y esto va a ser igual a A por I por omega 0 por I por el coseno de alfa más I por el seno de alfa. O sea que X0, igualando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, nos queda que A, esto es A coseno de alfa. Y aquí me queda que esto multiplica aquí por I y aquí multiplica por I cuadrado. O sea que B0 es igual a menos, porque I por I es I cuadrado, omega 0, A por omega 0 por el seno de alfa. Listo. ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué tengo ahí, jóvenes? Un sistema de dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, acá están las ecuaciones, perdón. ¿Cuáles son las incógnitas? A y alfa. Bueno, si yo ahora divido, fíjense, queda X0 sobre B0, A con A se va y me queda coseno de alfa menos sobre omega 0 seno de alfa. O sea que de aquí puedo, o sea, la tangente de alfa, que es seno de alfa sobre coseno de alfa, es igual a menos B0 sobre X0, si despejé bien es esto. Y tengo alfa, porque va a ser el arco tangente de este valor. Listo. Ahora, si de aquí paso dividiendo, fíjense que si de aquí yo paso dividiendo X0
es igual a A por el coseno de alfa y B0 sobre menos omega 0, esto es A por el seno de alfa. Si ahora elevo al cuadrado y sumo, me queda que A cuadrado por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa tiene que ser igual a x0 cuadrado más b0 cuadrado sobre omega 0 cuadrado. ¿Y esto cuánto vale? Vale 1. Por lo tanto, la amplitud es la raíz cuadrada de x0 cuadrado más. Se ha determinado amplitud y la fase inicial. La amplitud y la fase inicial. Bien, entonces, ¿qué significa esto desde el punto de vista físico? Significa que si uno tiene el sistema masa-resorte, que está en equilibrio, y este es el origen, X positivo, y este es el negativo, esta es la relación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí si uno saca esto de la posición de equilibrio, si uno saca esto de la posición de equilibrio, uno podría no partir de cero, que para t igual a 0 existe un valor x0, que sería este. Bien. Y por supuesto que esto tenga una velocidad v sub 0. Entonces, si hay un x0 y hay un v0 para t igual a 0, entonces necesariamente tengo una amplitud y tengo una fase inicial. Ahora, si el x0 es igual a 0, observen aquí. Si el x0 es igual a 0, aquí despejé mal, creo, ¿no? Este seno es, si el x0 es igual a 0, alfa es igual a pi sobre 2. ¿Está bien? Si x0 es igual a 0, esto es infinito, y la tangente de infinito es alfa igual a pi sobre 2. Y si x0 es igual a la amplitud, con x igual 0 igual a 0, alfa es igual a pi sobre 2. Listo. Bien. Entonces, para x0 igual a 0, alfa vale pi sobre 2. ¿Se entiende? Sí. Bueno, jóvenes, también se pueden sumar resortes en serie y en paralelo, como se hacía ¿se acuerdan? En física, en electromagnetismo, o suma de resistencias en serie y en paralelo, o de capacitores en serie y en paralelo, ¿se acuerdan de eso? Entonces yo puedo tener resortes en paralelo. Y tengo aquí una masa. Puedo tener varios. Vamos a hacerlo para dos. Aquí tengo un K1 y aquí tengo un K2. Entonces aquí yo tengo mg. Para que esto esté en equilibrio estático, aquí habrá una F1 y aquí habrá una F2. Pero fíjense que el delta estático para los dos, ¿cuánto vale? Es el mismo. Entonces, si hago la fuerza, la suma, me da que K1 por el delta estático más K2 por el delta estático tiene que ser igual aquí, a mg. Ahora, si yo quiero sustituir esto por un resorte equivalente, esto va a ser igual aquí, a K equivalente por el delta estático. O sea que, si simplifico de aquí el delta estático, me queda que K equivalente es igual a K1 más K2. Generalizando, el K equivalente va a ser la sumatoria de los K sub I. O sea que resortes en paralelo se suman de manera directa. El K equivalente, o sea, yo tengo un montón de resortes así, ¿no? Bueno, yo agarro y digo, esto es una cosa que es así. Y este es el K equivalente. ¿Y este K equivalente cuánto vale? La suma K sub I. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Pero, Ahora, si tengo resortes en serie, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí un resorte K1, un resorte K2, y así siguiendo. Bueno, entonces aquí otra vez tengo
mg. Entonces, fíjense que acá la fuerza es una sola, porque esto bajó un solo, o sea, el delta estático va a ser lo que alargó uno más lo que alargó el otro. ¿De acuerdo? Es lo que alargó uno más lo que alargó el otro. Es lo que alargó uno más lo que alargó el otro. Entonces, ¿cuánto alargó el uno? Bueno, y la fuerza es la misma. Entonces, la fuerza, que tiene que ser igual a mg, va a ser igual al K equivalente por el delta 1. Y la fuerza, ¿no es cierto?, tiene que ser igual al K equivalente, al K1, perdón. Esto es K1 por delta 1 y esto es K2 por delta 2. Bien, entonces si yo acá, de aquí despejo delta 1, me queda mg sobre K1 es delta 1. Y de aquí me queda que mg sobre K2 es delta 2. Sustituyendo aquí, entonces me queda que el equivalente, que será K equivalente por mg, va a ser igual a mg sobre K1 más mg sobre K2. Y simplificando, me queda que el K equivalente es igual a la sumatoria de 1 sobre los KI. O sea, se suman como las inversas. ¿Se entendió? Perdón, aquí también cometí un error. Aquí cometí un error. Esto es mg sobre el K equivalente. Van a disculpar. Entonces esto es 1 sobre el K equivalente. Se suman las inversas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, vamos un paso adelante. Ahora, un caso particular del movimiento oscilatorio, como un caso particular, es el péndulo simple. Que después vamos a ver que esto es el péndulo simple. Entonces, si ustedes toman un péndulo como este, el movimiento de un péndulo, que se estudia mucho en física, ¿no? Ahora vamos rápido porque este es uno de los temas que más se ve en física básica. Si tiene la masita, es un caso particular del movimiento oscilatorio. Entonces uno tiene la masa M y la longitud, y este es el ángulo θ. Bueno, entonces, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces uno aquí tiene el peso. Y uno descompone el peso, ¿sí? Esto se está moviendo según esta dirección B, ¿no? Esta es la dirección tangente, y esta es la dirección normal. Coordenadas intrínsecas, jóvenes. Coordenadas intrínsecas para estudiar el movimiento. Entonces se descompone esto en dos fuerzas. La componente tangencial y la componente normal. Entonces, si uno hace la suma de fuerzas según la componente tangencial, entonces me queda que si esto es θ, queda que mg por el seno de θ tiene que ser igual a ¿quién? A masa por aceleración. Masa por aceleración. Masa por dv de t. Pero la velocidad, jóvenes, la velocidad, ¿cuánto vale? Θ punto omega por L, por el radio. Por L, que está diciendo, L es el radio. Entonces dv de t, como L es una constante, será θ 2 puntos por L. Entonces me queda que fíjense que si esto va, esta fuerza es menos, ¿no? Porque esto es positivo. Esto es positivo, entonces esto es menos. Entonces queda que M por L por θ 2 puntos más mg por el seno de θ es igual a 0. Simplificando M,
y pasando L al denominador, dividiendo por L, queda que tita 2 puntos más que G sobre L por el seno de tita es igual a 0. Bien. Bueno, ¿y esta ecuación diferencial qué es? Es una ecuación diferencial de segundo orden, incompleta, porque tiene no tiene la derivada primera homogénea. Pero aquí tengo una función trascendente. Entonces resulta, jóvenes, que esta ecuación hasta el día de hoy no tiene una solución analítica. No tiene una solución analítica. Entonces, ¿qué hacemos? Se desarrolla el seno en serie. Si ustedes van a la serie de potencias, desarrollamos el seno de 0 alrededor de 0. O sea, tomamos tita 0 igual a 0 alrededor de 0. Y desarrollamos esto en serie de Maclaurin. Y esto va a dar tita más, y van al apunte de donde están los desarrollos en serie. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Tita más. Entonces, si yo aproximo esto, ahora, si aproximo el seno de tita para tita, con un desarrollo en serie alrededor de 0, es alrededor de 0, en valores próximos a 0, entonces esto se puede escribir como tita segundo, tita 2 puntos, perdón, que es sobre L por tita, se sustituye el seno por su ángulo, y esto es aproximadamente igual a 0. Y esto sí tiene solución, es la ecuación que acabamos de resolver, porque la que resolvimos fue x2 puntos más k sobre m por x igual a 0. Lo único que de diferente es que en lugar de k sobre m ahora tengo g sobre l. Bien, fíjense que este desarrollo en serie alrededor de 0, ¿qué significa? Que estamos sustituyendo, si uno grafica el seno es así. Y si uno grafica, esto es el seno, igual al seno de x, seno de tita. Esto es tita. Y si uno grafica ahora, igual a tita, fíjense que esta recta coincide con el seno, y si uno grafica también para valores negativos, el seno es así. En este rango, aquí, alrededor del 0, en este intervalo, alrededor de 0, para tita 0 igual a 0, fíjense que este valor, ¿con quién coincide? Con el seno de x. Es decir, estamos sustituyendo el seno de x por su primer término en el desarrollo de serie, en serie, o sea, en serie de Maclaurin. Es una función continua, y la serie alrededor de tita 0 igual a 0 converge. Entonces, por lo tanto, fíjense que desde el punto de vista geométrico estamos sustituyendo la función por su tangente, por la recta, ¿no? Estamos sustituyendo el seno por un polinomio, por un polinomio, en este caso una línea recta. Bueno, y esto tiene solución. ¿Y esto cuánto vale omega? Bueno, sin tener que repetir todo de nuevo, vale G sobre L. ¿Y esto qué es? 2pi sobre t. O sea que el periodo del péndulo, ¿cuánto vale? 2pi raíz de L sobre G. ¿Se entendió? Y esto es igual aquí, a 1 sobre la frecuencia. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, Estos son ahora vamos ángulos a muy pequeños, plantear señor. un tema importante que es conservación de la energía. Fíjense que todo el análisis que se hizo hasta ahora está basado en conservación de cantidad de movimiento, la segunda ley de la dinámica. Entonces ahora vamos a hacer el análisis para la aplicación del principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la energía. Bueno, entonces, la fuerza de recuperación elástica, F, se puede expresar como menos K por R, como dijimos al principio. En X será menos K por X. En Y será menos K por Y.
y en Z será menos K por Z. Bueno, esta es una fuerza conservativa. ¿Por qué es conservativa? Porque admite función potencial. Es decir, yo puedo definir la energía potencial, yo puedo definir la función potencial como un medio de K por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, dB de X, ¿cuánto vale? Vale 2K por X. ¿Cuánto vale dB de Y? K por Y. ¿Y cuánto vale dB de Z? K por Z. ¿No? ¿Y esto qué es? ¿Estamos? Entonces, fíjense que la fuerza, perdón, no es otra cosa que menos el gradiente de B. Cumple con la condición. Es menos el gradiente de B, porque la componente en X es menos este valor, cumple, menos este valor, cumple, menos este valor, cumple. O sea, basta con definir esta función potencial. Ahora, para movimiento unidimensional, en una sola dimensión, por ejemplo, si se está analizando el movimiento de la masa solamente en X, bueno, entonces la fuerza directamente es menos K por X. Bien, bueno, ¿y qué representa? Si uno grafica aquí el módulo en función de X, esto es una línea recta. Ya sabemos que θ, la tangente de θ es igual a K. Entonces, la función potencial en este caso, ¿cuánto vale? Un medio de K por X cuadrado. ¿Y un medio de K por X cuadrado qué es? Es el área bajo la curva. ¿Esto qué es? Esta área vale K por X, si esto es X, esto es K por X. Entonces el área vale K por X sobre 2, o sea, un medio de K por X cuadrado. Es el área bajo la curva. Es el trabajo, jóvenes. Ya lo hemos visto, es el trabajo. El trabajo es la fuerza de recuperación elástica. Bien, bueno, entonces, si uno define la energía cinética ahora, la energía cinética, o acostúmbrense a usar cualquier símbolo, como un medio de X punto al cuadrado, y la energía potencial como un medio de K por X cuadrado, y como este es un campo de fuerzas conservativo, la energía mecánica, ¿cuánto vale? Vale un medio de mx punto cuadrado más un medio de K por X cuadrado. Bien, y este valor se tiene que conservar. Es una constante, no hay disipación de energía. No hay disipación de energía. Entonces esto tiene que ser una constante. Entonces si es una constante, yo derivo y ¿qué me queda? Me queda que es una constante. Ahora, no, está bien, es eso, es una constante. O si ustedes quieren, podemos escribir esto también como X punto al cuadrado más un medio con un medio y aquí multiplicamos por 2 y aquí me queda 2 veces la constante. Entonces me queda X punto cuadrado más K sobre M por X al cuadrado es igual a 2 veces la constante sobre la masa. Esta constante la podemos llamar la energía inicial de referencia. Entonces esto es 2 veces E sub 0 sobre M. Como esto es una constante, la energía inicial de largada es una constante, bajo la hipótesis de masa constante, esto vuelve a ser constante. O sea que también esto puede ser expresado como X cuadrado. Pero esto es omega 0 cuadrado por X cuadrado igual a una constante. Que es otra forma, otra ecuación diferencial, pero esta está elevada al cuadrado. Es de primer orden, pero fíjense que está elevada al cuadrado. ¿Se entendió? Bueno, en el apunte tiene la misma aplicación para el péndulo. Bueno, jóvenes,
con esto, la primera clase de vibraciones mecánicas, que es la más importante, ha sido dada. ¿Qué es lo que yo espero? Que para el jueves hayan estudiado esto al dedillo. Es importantísimo que para el jueves esta primera parte la manejen muy bien, porque si entendieron esto, lo que viene ya es prácticamente planteamientos físicos, que es lo más importante, y lo que viene es una matemática reiterada, y que no debería, después de todo lo que hemos hecho, en el primer capítulo introductorio con teoría de errores y el manejo de la matemática asociada, cinemática y la matemática asociada. Luego la dinámica con sus leyes para la física, pero también el movimiento en un medio resistente y gravitación y mecánica espacial para que esos principios físicos también se expresen con matemáticas. Lo que viene no debería ser un problema, pero la idea es justamente esa, es ir, no se olviden que es la mecánica racional, son los principios fundamentales de la mecánica, pero con matemáticas. Con matemáticas, básicamente es eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, nos vemos el jueves para que sigamos con vibraciones libres, amortiguadas y forzadas. Bien. Sí, Sí, ingeniero. Bueno, Hasta luego, ingeniero. hasta el Hasta jueves. luego, ingeniero. Hasta el jueves, hasta luego.